Bienvenidos a un nuevo video. Plantas contra Zombies es un videojuego del género de defensa de torres del año 2009, desarrollado y publicado por la compañía PopCap Games, actualmente subsidiaria de Electronic Arts. Con ya 15 años en el mercado, es considerada como una de las mejores franquicias de videojuegos de los últimos años, ofreciendo gran variedad de juegos desde la adquisición de PopCap Games por parte de Electronic Arts. Sin embargo, para muchos usuarios esta adquisición ha traído cosas malas y para otros lo mejor de la franquicia de Plantas contra Zombies. En este vídeo mencionaré, ¿Electronic Arts realmente arruinó a Plantas contra Zombies? Comencemos. La historia de Plantas contra Zombies se remonta a los años 2000, en ese tiempo un pequeño estudio de videojuegos conocido como Sexy Action Cool, empezó a publicar juegos bastante experimentales y a la vez sencillos, para atraer a todo tipo de jugadores a sus productos, y si bien muchos de estos juegos pasaron desapercibidos y otros son contenido lost media, con el pasar del tiempo, la empresa empezó a tener sus primeros éxitos, además de que sería renombrada como PopCap Games. Seguían creando juegos variados, muchos de estos juegos siendo demasiado simples, otros muy inspirados en otros juegos que eran tendencia, y algunos sí que tenían algo de innovación. Entre todos estos proyectos, uno que resaltaba entre el resto, era Insaniquarium, un juego muy bonito en su apartado visual, del género de simulación y acción-aventura, juego muy aclamado por la comunidad de PopCap, siendo un éxito en crítica y de forma financiera. Naturalmente, el éxito de este videojuego, le planteó a PopCap tener un juego con las mismas bases que Insaniquarium, y de la mano con George Fan, diseñador del juego antes mencionado, comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto. En los avances más tempranos de este proyecto, Fan parecía tener las intenciones de desarrollar la secuela de Insaniquarium, pero, tras consultar otros juegos populares, el proyecto empezó a tomar un rumbo distinto, comenzando a crear nuevos personajes y entornos, además de pensarse en varios nombres para este nuevo juego. Finalmente el 5 de mayo de 2009, el juego fue lanzado para Windows, bajo el nombre de Plantas contra Zombies. Siendo un juego del género Tower Defense, no tardó mucho tiempo en hacerse popular, por sus mecánicas fáciles de aprender, su temática, su contenido que iba desde su modo aventura hasta llegar a cosas como sus minijuegos y puzzles, sin mencionar su excelente apartado visual y musical. Para muchos, este era el mejor videojuego de PopCap hasta el momento, por el gran contenido que ofrecía, además de que posiblemente era el juego con más personalidad de toda la compañía. Gracias a la popularidad de Plantas contra Zombies, PopCap tuvo la oportunidad de lanzar su juego en más plataformas, en móviles, las consolas de videojuegos de aquel momento, entre otros medios, que, respecto a la versión de Xbox 360, esta traía contenido exclusivo como un modo multijugador, donde un jugador usaría las plantas y el otro jugador manejaría a los zombies, entre otros agregados, y es que, muchas de las versiones de Plantas contra Zombies en otras plataformas, tenían contenido exclusivo, así como tener mejor resolución y mejores efectos visuales. Pero el éxito de Plantas contra Zombies, no solo hizo que el juego saliera en distintas plataformas. Aprovechando lo reconocible que se había vuelto la franquicia, PopCap lanzó distintas mercancías y campañas publicitarias de Plantas contra Zombies, lo que terminó volviendo más popular a su nueva IP, y a PopCap una compañía más reconocida en la industria de los videojuegos. Sin embargo, no todo estaba perfecto para PopCap. La llegada de Electronic Arts al juego. La siguiente información que te voy a presentar, proviene del siguiente video que se muestra en pantalla, donde se profundiza más acerca de la situación de PopCap, por lo que créditos en donde se merece. Plantas contra Zombies se había convertido en un fenómeno social por parte de la comunidad de videojuegos. Sin embargo, aunque PopCap estaba gozando de mucho éxito, el estudio era demasiado pequeño para financiar proyectos más ambiciosos y distribuirlos en poco tiempo. Asimismo, si lanzaban un proyecto ambicioso y este resultaba ser un fracaso, el golpe que se llevaría PopCap sería bastante grave, por lo que, tener una empresa grande que te financiara monetariamente, y encima te respaldara era una decisión bastante rentable.
Bajo este concepto, PopCap ofreció su empresa a distintas compañías por un año, estudiando los beneficios y el dinero que recibirían por adquirirlos. De hecho, una de las empresas que más se rumoraba que estaba concretando la compra de PopCap fue Zynga, de la que se decía que PopCap estaba a punto de ser adquirida por $1.000 millones que ofreció Zynga. Sin embargo, Electronic Arts sería la que terminaría adquiriendo a PopCap, por un aproximado de $1.300 millones. Algo muy importante que debo mencionar, es que Electronic Arts compró a PopCap principalmente por Plantas contra Zombies, no tanto porque le interesará PopCap como compañía, o les importará el resto de sus franquicias y juegos. Sé que para muchos este es el comienzo de un villano para Plantas contra Zombies, sin embargo, en declaraciones de la propia PopCap, salieron a decir que trabajarían de forma independiente a Electronic Arts, y esto incluso fue confirmado por John Bechet, una de las caras principales de PopCap y uno de los fundadores de la empresa, quien reafirmaría que seguían trabajando de forma independiente y que unirse a Electronic Arts fue un paso adelante en la dirección correcta, y tenemos pruebas para reafirmar que PopCap realmente era independiente, debido a que, aunque Electronic Arts tenía preferencia por Plantas contra Zombies, eso no fue impedimento para que PopCap pudiera desarrollar secuelas de otros de sus juegos. Las tendencias del mercado. Los siguientes juegos de Plantas contra Zombies fueron hechos en base a las tendencias que había en el mercado de videojuegos en ese tiempo, concretamente los juegos para Facebook, y los juegos móviles eran la novedad, por lo que PopCap, bajo ese concepto decidió crear Plantas contra Zombies Adventures, y Plantas contra Zombies 2, empezando con Plantas contra Zombies Adventures. PopCap quiso apegarse demasiado a la tendencia, haciendo un juego enfocado en la construcción de terreno, lo cual era común en varios de los juegos de Facebook, y si bien intentaron meter la esencia de Plantas contra Zombies en este género, lo cierto es que era una experiencia muy diferente a lo que uno podría esperar de Plantas contra Zombies, razón por la cual el juego se llenó de malas críticas, ya que muchos temían que este juego fuera la secuela de Plantas contra Zombies, cuando en realidad era un spin-off, y también algo que para nada le ayudó fue que Plantas contra Zombies Adventures llegó cuando los juegos de Facebook estaban perdiendo fuerza en el mercado, por lo que el tiempo de vida de Adventures fue poco más de un año. Después de eso el juego cerró y fue retirado de Facebook de forma definitiva. Poco tiempo después, la verdadera secuela de Plantas contra Zombies llegaría. Plantas contra Zombies 2 fue lanzado en julio de 2013, empezando por lo bueno, el estilo visual respecto al primer juego fue respetado y mejorado, ya que por poner un ejemplo, a las plantas se las caricaturizó de cierta manera y este elemento, aunque no lo pareciera, ayudaba a que se vieran más vivas dentro del juego, y profundizando en lo estético, en este juego tuvimos gran variedad de mundos con distintas temáticas, que ayudaban a que brillara el apartado visual de los niveles al contar con diferentes entornos. Respecto a la jugabilidad, si bien se respetó enormemente la jugabilidad del primer juego, se agregaron nuevas plantas y ciertos elementos como el nutriente para variar la experiencia del nivel. Eso sí, la música, si bien está bien, no se sintió tan memorable como la del primer juego, pero a fin de cuentas cumple con su propósito, y sé que en este punto, para muchos he dado razones suficientes para demostrar que el juego está bastante bien, y sí, reconozco que el juego tiene sus puntos muy altos, también tiene sus decisiones muy cuestionables. De entrada, Plantas contra Zombies 2 fue lanzado exclusivamente en móviles, lo cual no fue del agrado de muchos, ya que el primer juego nació directamente en computadoras, y era bastante popular en ese sistema, por lo que obviamente no le hizo gracia a la comunidad que tenían desde el primer juego, pero esta decisión a nivel de empresa fue un movimiento bastante inteligente, ya que les recuerdo que la tendencia de esos años eran los juegos de móviles, y para pruebas, ciertos pájaros furiosos estaban dominando completamente ese mercado. Aunque, el hecho de que el juego no llegara a computadoras, llevó a distintos usuarios a crear diversos trucos para poder descargar y jugar el juego desde la computadora, y sí, estos tutoriales han surgido casi desde el lanzamiento del juego. Eso por un lado, pero a partir de Plantas contra Zombies 2, nos presentaron algo que nadie se esperaba. Sí, ya saben de lo que estoy hablando, las tan odiadas y polémicas microtransacciones, y sí, sé que para muchos esta es la prueba definitiva de que Electronic Arts estaba metiendo mierda en el desarrollo. Sin embargo, al contrario de lo que puedan creer, Electronic Arts no tuvo nada que ver en esta decisión, o bueno, no estuvo involucrado como la mayoría de ustedes esperaban.
Según una entrevista con Alan Murray, un antiguo trabajador de PopCap y el productor en jefe de Plantas contra Zombies 2, confesó que originalmente el juego tendría un costo inicial ya con todo el contenido disponible, de la misma forma que ocurrió con el primer juego. Sin embargo, Murray afirmó que PopCap estaba consciente en el terreno que estaba pisando, por lo que siguiendo las tendencias de la época, y que curiosamente la empresa madre era famosa por ciertas prácticas conocidas, Murray sugirió agregar los micropagos para hacer el juego gratis y tener un alcance más grande hacia los consumidores. Asimismo, el dinero de los micropagos sería usado para agregar más contenido en futuras actualizaciones en Plantas contra Zombies 2, y desarrollar más juegos en el futuro de la saga. Sin embargo, cuando seguían planificando Plantas contra Zombies 2, se sabe que George Pham, el creador original de Plantas contra Zombies, estaba en contra o no era muy de su gusto el sistema de los micropagos en los juegos, y obviamente, no fue muy de su agrado esta decisión en el desarrollo. Posteriormente Pham sería despedido de PopCap. Sin embargo, Edmund Macmillan, otro diseñador de videojuegos, inició el rumor o la afirmación que Electronic Arts había despedido directamente a Pham por su oposición a los micropagos, pero reportes y declaraciones posteriores afirmaban que el tema de los micropagos no tenía nada que ver con el despido de Pham, ya que ese mismo año salieron 50 empleados de PopCap. Se conoce que la empresa estaba en un proceso de reestructuración, y si bien no está claro las razones por las que hubo múltiples despidos, de lo que se conoce es que muchos de los que se encontraban en la empresa tenían un enfoque distinto a la hora de hacer juegos, el cual chocaba con las decisiones actuales de PopCap respecto a si los micropagos te forzaban a gastar para avanzar en el juego. Lo cierto es que la respuesta puede ser múltiple, ya que no es lo mismo jugar Plantas contra Zombies 2 en su lanzamiento a jugarlo en la época actual, debido a que si se fue agregando contenido gratuito y nuevos mundos donde pudieras obtener nuevas plantas, además de agregarse minijuegos para pasar el rato. Sin embargo, en su lanzamiento sí te podía costar demasiado la progresión en algunos mundos, si no contabas con las plantas correctas, por lo que muchas veces la opción más sencilla para disfrutar y proseguir con el juego, era sacar tu cartera y pagar por ciertas plantas, ya que sí, el sistema de progresión en este juego es muy diferente al del primer Plantas contra Zombies, y sí, yo tuve uno que otro amigo en la preparatoria, que desinstaló el juego en su momento por el tema de la progresión y los micropagos. También, hay que mencionar que muchos jugadores ante los micropagos, buscaron formas de piratear o hackear el juego para obtener todo el contenido de forma gratuita. Y sí, muchos de estos trucos están documentados en YouTube, y cada tanto surgen nuevos tutoriales para dar a conocer nuevos trucos para obtener los contenidos, y esto me consta, porque, precisamente el amigo más cercano que tuve en la prepa, tenía todas las plantas precisamente por este tipo de vídeos, y yo ni siquiera era consciente que se podían hacer ese tipo de cosas. Con todo lo que he expuesto, Plantas contra Zombies 2 es un buen juego, aunque es una experiencia totalmente diferente en su progresión al primer título. Por último, hay una decisión un tanto extraña que se empezó a tomar con este juego. El contenido exclusivo de China. Desde el lanzamiento de Plantas contra Zombies 2, se empezaron a lanzar versiones del juego adaptadas al mercado chino, y contrario de lo que se pudiera creer, es bastante extenso el contenido exclusivo que tienen, desde plantas nuevas hasta mundos exclusivos. También hay una especie de distintos juegos exclusivos, y otros agregados curiosos. Si bien entiendo por qué PopCap decidió explorar ese mercado, y reconozco que esa es una decisión a nivel de empresa bastante inteligente, lo que sí no entiendo, es por qué no hacer llegar varias de estas cosas a la versión internacional del juego, ya sea algunas de las plantas o algunos de los mapas, o lanzar de forma oficial los juegos chinos, que he visto a varios en internet creando trucos y tutoriales para poder descargar estos juegos fuera de China. No más que me chupen estos huevitos chinos. Chale, qué naco, guácala. ¿Qué tal esto? Hasta nunca, putines. Se desconoce si existe algún acuerdo de exclusividad sobre estos juegos para el territorio chino, además de que tampoco hay datos sobre cómo PopCap trabaja en ambas versiones de Plantas contra Zombies, ya sea que tenga un equipo para cada una de las versiones o un solo equipo, pero, vuelvo a reafirmar que es muy extenso el trabajo que hay sobre este contenido, por lo que creo que no tendría desperdicio distribuirlo oficialmente para el resto de consumidores. El spin-off más ambicioso de la saga.
Plantas contra Zombies, a pesar de que su segunda entrega había dividido a múltiples fans, también ayudó a darle aún más popularidad a la saga, y aunque no había una gran cantidad de juegos, la franquicia aún seguía teniendo distintas mercancías que ayudaban a mantener la franquicia de forma relevante. Sin embargo, en la E3 del 2013, Electronic Arts y PopCap presentaron un juego que honestamente nadie se veía venir. Sí, estoy hablando de Garden Warfare. En este proyecto se notó el apoyo de Electronic Arts, tanto en dinero como en recursos, ya que el juego fue desarrollado en su totalidad en el motor gráfico de Frostbite 3, que es exclusivo de los juegos de Electronic Arts. De entrada, este juego presentó un estilo artístico en un modelado 3D que se ve bastante bien, los personajes y los entornos se ven increíbles, y no desentonan con la temática de la saga. Siendo un videojuego de disparos en tercera persona, el juego contó con diferentes modos para pasar el rato, variantes de las plantas y zombies, diferentes escenarios, personalización, entre otras cosas. Además, el juego fue lanzado para las plataformas con mayor recibimiento y potencia en el mercado. Y por si no fuera poco, se agregaron 6 actualizaciones gratuitas que añadían muy buen contenido, además de que se lanzaron distintos cómics para promocionar este juego. Para muchos este era el juego más ambicioso de PopCap, y es que este spin-off ayudó a atraer a nuevo público a la franquicia, y es que para muchos Garden Warfare estaba a la par de juegos como Team Fortress 2, entre otros títulos. Garden Warfare, a pesar de ser un spin-off, fue un éxito total, tanto que hay gente que en menor medida, aún sigue jugando de vez en cuando este juego. Ante el recibimiento de Garden Warfare, en 2015 se daría a conocer su secuela, para posteriormente lanzarse en febrero de 2016. Esta secuela agregó un modo solitario, nuevos personajes, un nuevo sistema de niveles, nuevos jefes, y cambios en los personajes y elementos pasados. Además de que se agregaron algunas cosas curiosas como los gnomos, que ayudaban a darle más profundidad a esta saga, y claro, también hubo contenido descargable después del lanzamiento del juego. Si bien Garden Warfare 2 no retomó todo el contenido de su primera parte, como secuela se supo distinguir respecto al primer juego, haciendo que esta saga spin-off se convirtiera en juegos muy queridos por parte de los fanáticos de PopCap y Electronic Arts. La expansión de Plantas contra Zombies más allá de lo conocido. Plantas contra Zombies, viniendo de una empresa pequeña como PopCap y con la distribución de Electronic Arts, llegó a tener un montón de mercancías, tributos en franquicias como Los Simpsons, o incluso una extraña animación hecha por una universidad aparentemente de China. Sin embargo, no todo estaba siendo un camino de rosas, y es que se planearon muchos juegos de Plantas contra Zombies, pero muchos de ellos fueron cancelados, desde un proyecto chino, un juego de mascotas con los zombies, y un juego de acción-aventura, el cual lamentablemente fue cancelado por Electronic Arts en favor de un juego de la Guerra de las Galaxias que también fue cancelado. Además de que en algún punto estuvo planeada una película de Plantas contra Zombies hecha por DreamWorks. Lamentablemente este proyecto fue cancelado por razones desconocidas, pero es un gran mérito que Plantas contra Zombies hubiera podido tener una película por un estudio de animación como DreamWorks. Sé que a algunos el tema de la película y su cancelación les dejará un mal sabor de boca, pero, como un premio de consolación, existen unas cuantas animaciones 3D hechas por China, que están bien para pasar el rato, y como curiosidad existió un mini largometraje de 10 minutos, que también fue animado por China, pero, lamentablemente este largometraje actualmente parece ser Lost Media, ya que al parecer solo fue presentado en una sola ocasión. Dejando de lado los proyectos que no lograron concretarse, hubo un juego spin-off, que a diferencia de los anteriormente mencionados sí logró ver la luz. Sí, estoy hablando de Plantas contra Zombies Héroes.
Con este juego en particular, PopCap regresó al mercado de los juegos de móviles, siendo un nuevo spin-off. En esta ocasión se optó en un juego de cartas coleccionables, se le estuvo dando mantenimiento hasta el 2019, asimismo agregaron contenido junto a personajes referentes a los Garden Warfare y la temática de superhéroes estuvo bastante curiosa. Respecto al arte del juego, es una mezcla curiosa del estilo artístico de Plantas contra Zombies Adventures y Plantas contra Zombies 2, sin embargo, la recepción de este juego definitivamente dividió a los fans de Plantas contra Zombies, hay gente que ama al juego, gente que lo odia, y gente que sencillamente le da totalmente igual la existencia de este juego. También algo que no ayudó, es que al ser un juego de móviles, regresó con las mismas prácticas del anterior juego, ya saben micropagos, e incluso diría que las críticas a este sistema fueron aún más duras, ya que muchos tacharon a Plantas contra Zombies héroes de Pay to Win, ya saben pagar para ganar. Sí, Plantas contra Zombies héroes, para muchos fue una mancha en la franquicia, pero no era tan grave. Gracias al buen recibimiento de los Garden Warfare y que Plantas contra Zombies 2 seguía recibiendo contenido, la franquicia seguía siendo muy querida por parte del público. Hasta que llegaron los dos últimos juegos de esta saga, que para muchos provocaron la verdadera decadencia de Plantas contra Zombies. Los juegos que cambiaron todo. Como ya lo he dicho, la saga de Garden Warfare se hizo muy querida entre la comunidad de PopCap, por lo que un nuevo juego de esta saga era algo bastante rentable. Y en septiembre de 2019 sería lanzado un sucesor de forma parcial para las consolas de la actual generación. Y contrario de lo que se podía pensar, no era precisamente lo que los jugadores esperaban. Plantas contra Zombies: La batalla de Neighborville no era como tal un tercer Garden Warfare. A pesar de que este nuevo juego conservaba el ser de disparos en tercera persona, se quiso tomar un nuevo enfoque, esta vez más hacia el multijugador, y aunque no estaba teniendo el mayor recibimiento del mundo, aún había posibilidad de mejorar su recepción agregando nuevo contenido y eventos, pero, inesperadamente pasó algo que nadie se esperaba. La pandemia. Creo que no hace falta mencionar cómo este acontecimiento marcó al mundo en general, pero, es importante recalcar cómo esto complicó demasiado el desarrollo, y el mantenimiento de diversos videojuegos en el mercado, y por supuesto Plantas contra Zombies: La batalla de Neighborville no fue la excepción a la regla. Sí se llegó a agregar contenido, pero este duró poco menos de un año, a pesar de que se encontraron algunos archivos en el juego que parecen indicar que se tenía un poquito más de contenido planeado. El anuncio de la última actualización, para las personas que tenían el juego, significaba que era una estafa por el poco contenido y mantenimiento, en comparación con los juegos de Garden Warfare. Por último, en marzo de 2021 el juego fue finalmente lanzado en Nintendo Switch, teniendo todo el contenido descargable y eliminando curiosamente los micropagos para conseguir los cosméticos. Para finalizar con este tema, Plantas contra Zombies: La batalla de Neighborville dejó manchada la reputación de este estilo de juegos en la franquicia, por lo que es posible que un proyecto futuro con la temática de disparos de Plantas contra Zombies tenga una percepción negativa por el resultado que hubo con la batalla de Neighborville. Y lamentablemente, es hora de llegar al juego que no me hubiera gustado mencionar bajo estas circunstancias. Sí, estoy hablando del tan polémico y odiado Plantas contra Zombies 3, Dios, ¿por dónde empezar con este juego? De entrada, este juego no se ha lanzado todavía de forma completa, lanzándose betas y alfas en ciertos territorios. Se estima que este juego ha estado en desarrollo o planeación desde 2016, ya que se liberaron algunas piezas de arte conceptual sobre este juego. Posteriormente, en febrero de 2020, tuvimos la primera alfa o beta sobre este videojuego, y vaya que dio de qué hablar. De entrada, este juego, si bien ya sabíamos que iba a ser de móviles, esta vez lo llevaron a un lugar más inesperado, y es que este juego, a diferencia de Plantas contra Zombies 2, se jugaba en posición vertical como ciertos juegos de móviles, lo cual puede ser incómodo en juegos de estrategia, y un cambio bastante inesperado si jugaste los dos primeros juegos.
También el apartado visual en esta beta, sin temor a equivocarme, es el arte más feo de toda la saga, ya que el 3D en juego se veía bastante mal, las plantas y los zombies parecían modelos hechos sin ganas, y con texturas extremadamente básicas o muy planas, y algunos escenarios se veían bastante mediocres, y esto me sorprende bastante de Electronic Arts y PopCap, teniendo experiencia con los juegos de móviles, y con el modelado 3D, digo, juegos como Mario Kart Tour, que también es un juego 3D, se ve mucho mejor, y eso que Nintendo no tenía mucha experiencia con este tipo de juegos. Y aclaro que esto del 3D feo, es únicamente en juego, ya que el 3D que se hizo para las pantallas de carga, iconos y promocionales se ve bastante bien. Pero, definitivamente lo peor de este lanzamiento fue la modificación que sufrió la mecánica de los soles, y es que esta vez los soles se generan de forma automática, y si bien en el Plantas contra Zombies original, también había soles que aparecían sin depender de los girasoles, estos no eran tan abundantes, y necesariamente teníamos que poner girasoles para tener los suficientes soles para poner más plantas en el escenario. Con este cambio en particular, volvían el juego absurdamente fácil, y le quitaban el valor estratégico de las pasadas entregas. Creo que no hace falta decir que ante los problemas mencionados, los fanáticos de Plantas contra Zombies se enojaron enormemente con la compañía, ya que a este producto le quedaba demasiado grande el número 3, y parecía que no fue hecho por las personas que trabajaron en los anteriores juegos, o que conocían muy superficialmente la saga. Y aunque me duela decirlo, tan lejos no estaban de la realidad. La cruda realidad de PopCap. Regresando a unos cuantos años atrás, como ya dije, George Fan y otros 50 trabajadores abandonaron PopCap en 2012, y eso no fue lo único. Ese mismo año Electronic Arts cerró el estudio de PopCap Dublín, lo que parece haber afectado a aproximadamente 96 trabajadores. En 2014 John Bechet confesó en una entrevista que en PopCap estaban cometiendo diversos errores, y según palabras textuales: nos volvimos indisciplinados y estúpidos, por lo que bajo mi punto de vista, cuando me entregaron las riendas, estábamos volviendo a nuestras raíces, estamos eliminando productos que no van a tener éxito y vamos a ser conservadores en cuanto a la velocidad a la que estamos creciendo. Sin embargo, meses después de esas declaraciones, John Bechet abandonaría la compañía para dedicarse a otras cosas, dejando la empresa en manos de otras personas. Y para rematar, en 2017 hubo más despidos dentro de la empresa, aproximadamente un tercio de trabajadores fueron despedidos. Y en tiempos ya no tan lejanos, según un informe de Steven Notelli, un clásico ex desarrollador de PopCap, comentó que el equipo encargado de Plantas contra Zombies 2 en 2021 contaba únicamente con 20 trabajadores. Todo esto nos lleva a Plantas contra Zombies 3. Está muy claro que no contaban con las personas que trabajaron en el primer y segundo juego, y parece ser que el equipo de desarrollo fue extremadamente pequeño con las rondas de despidos que hubo en el pasado, y algo que me sorprende, es que aún sigamos teniendo eventos de Plantas contra Zombies 2 en 2024, ya que siento que lo ideal sería finalizar ese juego en cuanto a contenido, para centrar todos sus recursos y tiempo en Plantas contra Zombies 3, y pulirlo lo mejor posible. Que de hecho, ante el mal recibimiento del prelanzamiento de 2020, PopCap decidió hacer cambios tomando en cuenta las críticas de la comunidad. Y realmente supieron hacer un verdadero cambio, volvió el estilo 2D, la jugabilidad clásica, y la posición a la que ya estábamos acostumbrados. Durante mucho tiempo hasta la actualidad, tuvimos actualizaciones y cambios del nuevo contenido que se lanzaría, el cual pintaba demasiado bien. Sin embargo, aunque me gustaría terminar este punto de una manera positiva, de verdad no puedo hacerlo. Y es que conforme fuimos teniendo las actualizaciones, sí, corrigieron errores, pero agregaron otros. De entrada ahora el juego tiene un sistema de vidas, ya saben, tienes 5 intentos y si pierdes, tendrás que esperar para volver a intentarlo, o gastar dinero para recargar tus intentos, como cierto juego de aplastar dulces. Además, esta vez no puedes seleccionar qué plantas equiparte, y de por sí el juego tiene pocas plantas. Estas decisiones le quitan lo que hizo especial a Plantas contra Zombies en primer lugar, y lo que hace especial a los juegos estilo Tower Defense. Y comentando el arte, si bien está más caricaturesco y bonito que el arte feo en 3D que nos dieron en primer lugar, con todo respeto y sin desprestigiar a los trabajadores, no está al nivel de las 2 primeras entregas. Ya que si te muestro esto, luego esto, y termino con esto, dime, ¿de verdad te parece una evolución lógica en la trilogía? Que al menos me gustó que tomaran elementos de los cómics para este juego.
Y ya por último, hace poco salió Plantas contra Zombies Match, un juego de rompecabezas a lo Candy Crush, que realmente solo están metiendo la estética de Plantas contra Zombies. El juego en sí, parece estar bien, pero no es que se distinga entre el género más allá de usar a Plantas contra Zombies en su estética, porque tengo este sentimiento de déjà vu. Y se desconoce el estado actual de un juego RPG que estaba en planeación y que fue anunciado de forma parcial. Pero, creo que finalmente podemos llegar a la conclusión de este video. Conclusiones. Plantas contra Zombies, a pesar de que Electronic Arts adquirió a PopCap, ellos ayudaron a traer cosas buenas a la saga, como los recursos necesarios para crear los Garden Warfare, juegos que posiblemente no existirían contando con PopCap únicamente. Sin embargo, respecto a la monetización de los últimos juegos, eso fue idea de PopCap, y terminamos en casos lamentables como los de Plantas contra Zombies 3, que también me sorprende que tanto PopCap y Electronic Arts hayan aprobado un trabajo así de defectuoso en su primera versión, que lo único que hizo fue golpear la reputación del estudio y de la saga. Y es que hay que decirlo, PopCap por acercarse mucho a las tendencias del mercado, y acercarse demasiado a Electronic Arts para desarrollar sus juegos, se siente más como si Electronic Arts desarrollara sus juegos en vez de la propia PopCap. Que sí, Electronic Arts no es inocente en esta historia, ya que tenemos cosas como el cierre de PopCap Dublin, aparte de influir en PopCap con la monetización de sus juegos, aunque, posiblemente PopCap tarde o temprano llegaría a este sistema, ya que, los videojuegos al final del día son un negocio y las empresas no son tus amigos. Sé que suenan muy bonitos los comunicados de que escuchan a la comunidad o que los micropagos solo son un agregado extra, pero estos comunicados principalmente tienen el objetivo de ayudar a cuidar sus relaciones públicas como empresa. Sinceramente no sé qué le espera a Plantas contra Zombies, con todas las decisiones que ha estado tomando PopCap últimamente. Y también dudo mucho que se puedan echar para atrás con la monetización actual de sus juegos, ya que aparte de que es algo que está más que comprobado que les funciona, si conocen a Electronic Arts a fondo, sabrán que suele ser muy estricto con que la mayoría de sus juegos y estudios manejen servicios para venderle cosas al jugador, y ya en el pasado Electronic Arts ha cerrado sus propios estudios simplemente porque no coincidían con su visión para desarrollar juegos, por lo que si PopCap decidiera cambiar varias de sus prácticas actuales, podrían surgir roces con Electronic Arts. Aunque, si en un hipotético caso PopCap desapareciera, esto no significa el final de Plantas contra Zombies, aún con todas las decisiones controversiales que se han tomado. Plantas contra Zombies sigue siendo una franquicia perfecta para producir mercancía, por lo que dudo mucho que Electronic Arts deje morir la saga, ya que perfectamente pueden asignarla a otro de sus estudios para desarrollar juegos, o ellos mismos empezar a producir contenido. Tal vez, con todo lo malo que ha pasado con la franquicia y PopCap en general en la actualidad, deberíamos quedarnos con lo bueno. Sin duda el primer juego no dejará de ser el posiblemente mejor juego de Tower Defense en la historia. Junto con la saga de Garden Warfare, una de las mejores sagas de disparos en tercera persona, y una increíble comunidad que se formó gracias a todos estos juegos, hay artistas de la franquicia, gente que se dedica a hacer mods para los juegos, y más personas con gran talento que aman Plantas contra Zombies. Pero, como fanático de la franquicia, uno siempre estará esperando lo mejor, y aunque el panorama actual no sea el más agradable, estaremos esperando con todo el corazón días mejores para nuestra querida Plantas contra Zombies. Sin duda, Plantas contra Zombies seguirá siendo una de las franquicias más queridas en los últimos años, pero, ahora que conoces estos datos dime, ¿te gusta Plantas contra Zombies? ¿Cuál es tu juego favorito de la saga? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete, dale me gusta, y por favor activa la campanita, que eso me motiva para irles trayendo mejor contenido. Eso ha sido todo, Mario Capchuk Dupeyron se despide.